Como todo ser vivo, los vegetales también necesitan obtener energía para sobrevivir y ellos lo hacen mediante un proceso denominado fotosíntesis. Y es de este tema del que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, la fotosíntesis es un proceso en donde la energía lumínica del sol es transformada en energía química en forma de azúcares. Esto a partir de la luz solar, el dióxido de carbono, agua, para obtener glucosa y el oxígeno se va a liberar como un subproducto. Este proceso se va a llevar a cabo mediante dos pasos. La primera es la reacción dependiente de la luz y la segunda es la reacción independiente de la luz. El primer proceso es la reacción dependiente de la luz, también llamada la fase lumínica o acíclica, el que se va a llevar a cabo en el cloroplasto que se encuentra en las hojas de las plantas. El cloroplasto es un pigmento característico que le da el color verde a las plantas. En sí, todas las plantas tienen pigmentos vegetales cuya función es absorber ciertas longitudes de onda de luz y reflejar otras. Pero no todos los pigmentos se comportan de la misma manera. La absorción de luz ocurre a diferentes longitudes de onda. Esto va a determinar el color que visualizamos. Por ejemplo, la clorofila absorbe el color violeta, azul, rojo y refleja el verde. Es por ello que nosotros podemos observar el color verde de las plantas. Existen 5 tipos de clorofila. Las principales que se encuentran en las plantas son la clorofila A y B. La estructura se compone de una cola hidrófoba que se inserta en la membrana del tilacoide y de una cabeza de anillo de porfirina, que es un grupo de átomos que en sí están rodeando al ion magnesio, que es el encargado de absorber la luz. La clorofila A tiene la función única y crucial de convertir la energía de la luz en energía química. Entonces, vamos a tener a la clorofila A en estado de reposo que va a ser impactado por un fotón y esto va a hacer que aumente su energía, lo que le va a conllevar a entrar a un estado de excitación y esto va a provocar el desprendimiento de electrones. Vamos a explicarlo detalladamente de esta forma. En la membrana tilacoidal vamos a tener dos fotosistemas y el fotón va a impactar primero en el fotosistema 2, lo cual va a hacer que libere dos electrones que van a saltar a la plastoquinona y de la plastoquinona se va a dirigir al citocromo B. Estos se van a movilizar al citocromo Bf, el cual que con las fuerzas de los electrones va a aprovechar para bombearlo hacia el citocromo F y este hacia la plastoquinona. Los dos electrones que provinieron del fotosistema 2 llegan al fotosistema 1 para regenerar la clorofila de este fotosistema 1, por lo que el fotosistema 1 deja ir sus dos electrones y es transferida a la ferredoxina. Esta lo va a transportar a la enzima NAT reductasa, el cual va a aprovechar la fuerza en forma de electrones y la entrada de los protones para reducir la coenzima NADP a NADPH reducido. Entonces, en vista de que el fotosistema 2 ha perdido sus dos primeros electrones, va a realizar la hidrólisis para recuperar los electrones que se liberaron y de este vamos a obtener el oxígeno. Entonces el objetivo fundamental de esta primera fase es obtener ATP y NADPH reducido. Ahora vamos a pasar a la fase oscura o ciclo de Calvin. Ya. Bueno chicos, yo les voy a explicar sobre el ciclo de Calvin-Benson. Para este ciclo vamos a usar 6 moléculas de ribulosa 1,5 bifosfato. Vamos a usar 6 moléculas de agua
y también 6 moléculas de dióxido de carbono. Como se darán cuenta en esta parte, las cajitas que contienen a estas 6 moléculas, tanto de agua como de dióxido de carbono, son de un color diferente a la que contiene la ribulosa, y esto es debido a que en este ciclo las moléculas que vamos a volver a obtener, vamos a usar y vamos a volver a obtener, va a ser las de la ribulosa. Bueno, a continuación les voy a explicar cuáles son sus fuentes. La ribulosa 1,5-bifosfato se va a encontrar dentro de las plantas. Específicamente, ¿dónde? Dentro de los cloroplastos. Ahora, las moléculas de agua van a llegar a la planta por medio de la humedad del suelo. Por eso es que es muy importante de que nosotros siempre reguemos nuestras plantas. El dióxido de carbono, la planta la va a obtener de nosotros, por medio de nuestro proceso de respiración. Y no solamente de nosotros, sino también de los animalitos. Todo esto se va a mezclar dentro de la enzima rubisco. Luego, la enzima rubisco nos va a producir un compuesto de nombre desconocido, que yo le llamé como la sustancia X. Como pueden observar, la sustancia X va a tener 2 moléculas de grupo fosfato. Va a tener también, inicialmente la ribulosa tenía 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, estos 5 carbonos, pero después aparece a través del dióxido de carbono, al mezclarse, aparece este sexto carbono. Y esto se va a mezclar, esto se va a tener que cortar. ¿Para qué? Para que tengamos una compensación molecular. De tal forma de que en un extremo tengamos 3 moléculas de carbono y en el otro también tengamos 3 moléculas de carbono. Y cada una de estas moléculas va a tener su propio grupo fosfato. Inicialmente, como la enzima rubisco mezcló todo esto, nos dio 6 moléculas, ¿no?, de este compuesto. Así que después de todos los procesos enzimáticos vamos a tener 12, porque como les expliqué, se realiza un corte. Ya, lo que hemos obtenido en el anterior procedimiento ha sido el ácido 3-fosfoglicérico. Este ácido lo vamos a energizar. Estas 12 moléculas se van a energizar con ATP y con NADFosfato reducido. Ahí vemos cuáles son los residuos, ¿no?, de este proceso de energización. Vamos a obtener finalmente, después de todo ese proceso, 12 moléculas de 3-fosfogliceraldehído, mejor conocido como 3-pegal. Ahora, tenemos estas 12 moléculas, pueden verlas en la parte izquierda, contarlas incluso, las 12 moléculas. De estas 12 moléculas de 3-fosfogliceraldehído, vamos a usar 10 y las vamos a introducir en la maquinaria bioquímica. Vamos a usar ATP y enzimas y vamos a producir, maravilla, la ribulosa 1,5-bifosfato. Estas moléculas de a partir de 10 vamos a obtener 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Por medio de qué? De la maquinaria bioquímica. Y como les había mencionado al principio de mi exposición, la cajita incluso acá era justo de diferente color, y es por esto, porque acabamos de recuperar nuestro producto principal, pero todavía nos quedan 2 moléculas de fosfogliceraldehído. Entonces, pues acá nuestros asistentes se van a llevar estas moléculas de fosfogliceraldehído el siguiente procedimiento. Después de las 2 moléculas que nos pasó nuestro asistente, pasaremos a la aventura de la gluconeogénesis. ¿Y qué es realmente la gluconeogénesis? Primero tenemos que saber de dónde deriva esa palabra. Gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis de creación. En otras palabras, significa creación de nueva glucosa. La gluconeogénesis es la formación o síntesis de glucosa nueva que sucede principalmente en el citosol y en la matriz mitocondrial. Se realiza a partir de diferentes precursores no exosas. Como vemos en la imagen, la gluconeogénesis ocurre primero en la mitocondria y luego va a suceder en la matriz mitocondrial. En la regulación participan 2 enzimas y son piruvato carboxilasa
y bifosfato fructofosfatasa. Como nota tendremos en el ciclo del glioxilato el acetilcoenzima A se transforma en succinato que pasa a la mitocondria, luego se dirige al citosol y se transforma en oxalacetato. Para todo este proceso se necesita 3 sustratos y son el lactato, la alanina, el glicerol 3-fosfato. Y estos 3 sustratos se convierten en piruvato. Todo este proceso ocurre en el citoplasma. Es entonces que el piruvato ingresa a la mitocondria, donde se va a convertir en oxalacetato, que es por enzima piruvato carboxilasa. Esta enzima utiliza ATP, biotina y CO2. El oxalacetato regresa al citoplasma por un transportador llamado transportador malato. ¿Qué es el oxaloacetato? Es intermediario en la producción de fosfenolpiruvato que ahora se encuentra en el citosol. El oxaloacetato se transforma en fosfenolpiruvato, que es un intermediario que ocurre gracias a la enzima fosfenolpiruvato carboxiquinasa, utilizando GTP y queda como resultado GDP. Después del fosfenolpiruvato ocurren 3 procesos más, que los simplificaremos mencionándolos como al glicerato 2-fosfato, glicerato 3-fosfato y glicerato 1,3-bifosfato. Siguiendo esta ruta tendremos como producto al glicerol 3-fosfato que va a convertirse en fructosa 1,6-bifosfato. Seguidamente se va a convertir en glucosa 6-fosfato por la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, liberando fosfato inorgánico. Finalmente, la glucosa 6-fosfato llega a su destino, convirtiéndose así en glucosa. Bien, chicos, ahora veamos cuáles van a ser las fuentes en donde podemos encontrar esta glucosa. Para empezar, veamos su estructura. La glucosa es un monosacárido que está compuesto por 6 moléculas de carbono. Como se observa en las imágenes, se enumeran los carbonos del 1 al 6 en su estructura lineal. También tenemos su conformación en forma de silla. De la misma forma se presenta el anillo cíclico piranoso. También tenemos su estructura molecular, en donde el color rojo representan los átomos de carbono, los de color verde representan átomos de oxígeno y los de color azul representan átomos de hidrógeno. Existen otras hexosas. Es junto con estas otras hexosas con quien la glucosa va a formar estructuras más complejas a las cuales vamos a llamar disacáridos. Estas otras hexosas pueden ser la fructosa, la galactosa y la manosa. En cuanto a la fructosa, va a tener la misma estructura que la glucosa, pero en una diferente posición, la cual vamos a llamar un isómero de la glucosa. Después tenemos a la galactosa. Esta se convierte en glucosa en el hígado y va a ser importante para el aporte energético. La galactosa también forma glucolípidos y glucoproteínas de las membranas celulares. Después tenemos a la manosa. Esta se va a encontrar formando algunos polisacáridos en las plantas. También se encuentran algunas glucoproteínas de los animales. Esta hexosa es un azúcar simple, natural, y se puede encontrar en pequeñas cantidades en muchas frutas y vegetales. Después tenemos a la glucosa, si podemos ampliar un poco más de esto, forma parte de las principales fuentes dietéticas. Bien, ahora vamos a hablar de las combinaciones que la glucosa puede hacer con otras hexosas, las hexosas ya antes presentadas. Vamos a conocer a la maltosa, a la trealosa, lactosa, sacarosa y celobiosa. Vamos a ver sus diferentes estructuras.
La maltosa va a estar conformado por dos glucosas, glucosa más glucosa por un enlace alfa 1,4. Después tenemos a la trealosa, que está conformado por glucosa más glucosa por un enlace alfa 1,1. Tenemos también a la lactosa, donde está conformada por la galactosa más la glucosa mediante un enlace beta 1,4. Obviamente está la sacarosa, está conformada por glucosa más fructosa por un enlace alfa 1,2. Y tenemos a la celobiosa, que está conformado más otra glucosa por un enlace beta 1,4. ¿Cuáles pueden ser las fuentes en donde podemos encontrar estos disacáridos? Bien, tenemos la maltosa o azúcar de la malta. Esta aparece en granos de cebada germinados. La maltosa va a formar parte de las maltodextrinas y de jarabes de glucosa. Va a ser utilizada como ingrediente en numerosos alimentos como fuentes de energía. Y bueno, si queremos hablar a nivel industrial, esta se va a obtener por hidrólisis del almidón, de arroz o de maíz. Después tenemos a la lactosa, importante para la lactancia materna. Se dice que el total de la leche materna contiene 7,2% de lactosa. Si hablamos de la leche de vaca, esta va a contener 4,7%. Y bueno, esta leche que contiene la lactosa va a aportar al niño lo que es un 50% de la energía que este niño va a necesitar. Es la única fuente de galactosa unida con glucosa de los monosacáridos. Después tenemos a la sacarosa, o bien llamado sucrosa. Esta generalmente se va a extraer de lo que es la caña de azúcar. También se puede extraer del maíz, en donde es purificada y cristalizada, ¿no? Y llevada a las mesas, como lo conocemos, como azúcar de miel. Otras fuentes comerciales menores va a ser la miel de arce o jarabe de arce. Después tenemos a la trealosa. En la naturaleza, en este caso, se encuentra ampliamente distribuida. Esta ha sido aislada de algas, de bacterias, hongos, insectos, invertebrados y levaduras. Así también de plantas no vasculares. Por último tenemos a la celobiosa. La fuente de esta estaría principalmente en las paredes celulares de la célula vegetal. Ahora, si hablamos en estructuras mucho más complejas, disacáridos, en donde la fórmula viene a ser la misma, es más bien la conjunción de varias moléculas de glucosa. Es ahí en donde conocemos a los polisacáridos de almacenamiento y los polisacáridos estructurales. En los de almacenamiento tenemos dos, el almidón y el glucógeno. Conozcamos primero el almidón. El almidón está compuesto por dos componentes principales, la amilosa y la amilopectina. Ambas se componen de cadenas largas de moléculas de glucosa. La diferencia está precisamente en que en la amilosa esta va a ser una molécula lineal de almidón, en donde va a estar constituida precisamente por muchos anillos de glucosa, como se observa en la imagen, que van a estar unidos por enlace alfa 1,4. A diferencia de la amilopectina, también es una molécula constituida por glucosas, lo que a diferencia de la amilosa no es lineal, sino que es ramificada. Es precisamente en esta ramificación donde se van a presentar los enlaces beta 1,6. Sus fuentes principales va a ser en las papas, en las papitas fritas, en el pan, en el panetón, ahora en estas épocas navideñas. Después tenemos como disacárido de almacenamiento el glucógeno. Esta va a estar compuesta por casi 32.000 residuos de glucosa. Va a ser una molécula de estructura ramificada. Va a ser mucho más compacta que la amilopectina. Esta se va a encontrar almacenada en lo que son las células hepáticas, en los hepatocitos, dentro del hígado y en las fibras musculares, como se observa en la imagen. Por último tenemos al polisacárido de estructura, en donde vamos a hablar de tres principalmente: la celulosa, la quitina y la pectina. La celulosa viene a ser un polisacárido realmente importante. Está formada por hasta 15.000 residuos de beta-glucosa como tal, que van a estar unidos por enlaces glucosídicos beta 1,4. No deja de ser una estructura lineal
y va a ser el principal constituyente de la pared celular de las células vegetales. La celulosa va a estar presente en las paredes celulares de las plantas. Estas van a estar organizadas en haces de cadenas paralelas que van a formar fibras. Estas fibras, se puede ver en un ejemplo, destaca bastante es en las fibras de algodón. Después tenemos a la quitina, que también es un polisacárido, va a estar compuesto por unidades de N-acetilglucosamina, que van a estar unidos por enlaces beta 1,4. Esta es un carbohidrato que va a formar parte de las paredes celulares de los hongos. Después también le va a dar resistencia al exoesqueleto de los artrópodos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra primera sesión de Rebel y Ciencia. Les agradeceríamos bastante suscribirse a nuestro canal de YouTube. También tenemos la página en Facebook y la página en nuestro Instagram. Hasta el próximo video.